Un cordial saludo. Con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 308, último punto de este apartado, la providencia y las causas segundas. Y dice, es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Aquí viene un texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Este es un texto de Gaudium et Spes, capítulo 36.3. Sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Bueno, el texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, es uno de los textos más específicos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura para hablar de esta cooperación entre Dios y las criaturas, para que la Iglesia afirme, como afirma, que Dios es la causa primera, nosotros somos las causas segundas. Bueno, obviamente este lenguaje de causa primera y causa segunda no es un lenguaje bíblico, ¿eh? Es más bien una reflexión nuestra, una reflexión con unos términos y unos conceptos, bueno, pues tomados de la filosofía, de la cultura de un tiempo determinado, pero que claro, aunque causa primera y causa segunda sean términos que no los encontremos así, literalmente, en la Sagrada Escritura, sí tienen plena inspiración en ella. Por supuesto que tienen plena inspiración. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2:13. Dios obra en nosotros el querer y el obrar. De manera que cuando nosotros tomamos una decisión libre de obrar el bien, esa decisión es tuya, pero Dios también te la ha inspirado. Y es tan tuya como de Dios. Los deseos de bondad que tienes, los deseos de santidad, los deseos de hacer el bien, son tuyos y al mismo tiempo han sido sugeridos por Dios, han sido inspirados por Él. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, dice la Sagrada Escritura. Y no solo el querer, sino también el obrar, es decir, que hay una participación, decimos en la Sagrada Escritura, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Inspire, sostenga y acompañe. No únicamente en el sentido de que decir, bueno, Dios te inspira una cosa buena y ahora hazla tú. No. Te la inspira y te acompaña en la realización de esa obra buena. Sostiene tu obrar. De manera que ese obrar es plenamente tuyo y es plenamente de Dios. En un concurso en el que únicamente Dios puede hacer así las cosas, que Dios se inspire y acompañe nuestro obrar sin que al mismo tiempo lo anule nuestra libertad, eso solamente Dios es capaz de hacerlo. Nosotros, si pretendiésemos hacer eso con cualquier criatura, le anularíamos, le estaríamos quitando la libertad, le estaríamos dejando que sea él mismo. Sin embargo, Dios es capaz de hacer eso sin quitarnos dignidad, sin quitarnos autonomía, sin quitarnos protagonismo. Eso únicamente puede ocurrir, ¿no?, en el concurso entre Dios y las criaturas. Nosotros eso no sabemos hacerlo, es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Inspirar el bien y acompañarnos en el bien al mismo tiempo que respetando nuestra libertad. Y aquí el catecismo insiste. Y esta forma de Dios de hacer las cosas
no anula la dignidad del hombre, ¿eh? Porque podíamos entender, claro, entonces nosotros somos pues como marionetas, ¿eh? Somos como marionetas que Dios desde arriba con unos hilitos nos va haciendo hacer cosas y claro, pues somos como una marioneta. No, pues no, mire usted. Claro, usted cuando piensa en esa imagen de la marioneta, se pone usted un poco a pensar pues que ese sería lo que ocurriría si yo hiciese eso con otra persona. La estaría manipulando, le estaría diciendo, haz esto, haz no sé qué. ¿No? ¿Mm? Dios respeta plenamente la dignidad. Es más, dignifica al hombre cuando el hombre pasa a ser libre y voluntariamente colaborador de la obra de Dios. Lejos de convertirlo, ¿no? Pues en una marioneta, le dignifica, le hace plenamente libre al concursar de Dios, al concursar con Dios y colaborar con él. Bueno, y al mismo tiempo se añade aquí, después de haber dicho esa expresión famosa del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, sin el Creador la criatura se diluye. Ojo, fijaros qué afirmación del Concilio Vaticano II, ¿eh? De ese concilio que fue el que subrayó la autonomía del orden natural y fue el que bueno, pues más insistió en un humanismo cristiano, en darle al hombre pues la autonomía, en tener una concepción religiosa en la que el hombre no fuese anulado por la concepción religiosa, sino, sí, de acuerdo, ¿eh? Todo eso fue subrayado por el Concilio Vaticano II, pero al mismo tiempo, dice el Concilio Vaticano II, sin el Creador la criatura se diluye. Luego, autonomía del orden creado, sí, pero no podemos entenderla como si la criatura pudiese tener consistencia al margen del creador. No la tiene. Sin el creador la criatura se diluye. Y hay algunos textos aquí que se nos ofrecen para recordarnos que no somos nada sin la gracia de Dios, que no somos nada sin su obrar. El primer texto es Mateo 19:26. Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Es más difícil, ¿no?, que un rico entre en el reino de los cielos y que un camello pase por el ojo de una aguja. Y sin embargo, para los hombres, siendo imposible, sin embargo, Dios es capaz de hacer ese milagro de que nuestro corazón se desapegue de los bienes materiales y seamos capaces de pasar por el ojo de una aguja, aun teniendo esa dificultad que tenemos de apegarnos a nuestras riquezas, etcétera, etcétera. Otro texto que se nos ofrece, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Separados de mí no podéis hacer nada. Nada somos sin la gracia de Dios, si no somos sostenidos por ella. Filipenses 4, versículo 13. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Una expresión de San Pablo que viene a decir, mira, en la vida, en la abundancia, en la escasez, en una circunstancia, en la otra, con la gracia de Dios voy en toda situación y en todo contexto, voy entendiendo que soy instrumento de Dios y colaborador con Dios. Bien, esto no quiere decir que nosotros tengamos un conformismo a imagen como pues por ejemplo en determinadas concepciones hinduistas. En la India ha habido que las castas de los parias, pues en el fondo lo que tienen que hacer es aceptar pues que les ha tocado ser unos parias en esta vida, y entonces la colaboración con Dios consiste en aceptar tu condición de paria,
y no rebelarte frente a tu designio, a tu pobreza. Y entonces, pues mira, después si tienes esa resignación, igual te reencarnas en una clase social o en una casta superior, ¿no? O sea, es decir, es entender falsamente este principio, el principio de decir, bueno, como se trata de que sé vivir en la riqueza, en la abundancia o en la escasez, sé adaptarme a lo que fuere, porque Dios, porque Dios es capaz de hacernos colaboradores suyos en todas las circunstancias de la vida. Luego yo lo que tengo que hacer es, bueno, abrazar las injusticias y conformarme con ellas, y mira, pues adelante, ¿no? O sea, entender la colaboración con Dios en un sentido pasivo totalmente. Obviamente esta no es la concepción cristiana. No es la concepción cristiana. O sea, Dios da su obrar y eso conlleva que el hombre hace que todos sus talentos, sus capacidades, lejos de enterrarlos, el hecho de que sea consciente de que es Dios quien le mueve en su obrar y que es Dios el que le hace luchar por unos cielos nuevos y una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, en los que reine la justicia, en los que el reino de Dios sea instaurado y se haga presente entre nosotros. Eso hace que, lejos de llevarnos a un pasivismo anulador del hombre y esclavizante, pues hace todo lo contrario, que es que la acción de Dios hace que el hombre dé lo mejor de sí mismo. Cuando el hombre es consciente de que Dios le inspira y Dios le mueve, eso le ayuda infinitamente a desarrollar todos sus talentos. Ahora, cuando el hombre deja de ser consciente de que Dios es quien le inspira y quien le mueve, entonces tiene un riesgo muy grande de enterrar sus talentos. Yo me atrevería a decir esto para que nos demos cuenta de que no existe, ¿no?, contradicción ante Dios en que Él sea el que nos mueva y nosotros seamos los que tenemos que ser instrumento suyo, ¿no? Instrumento dócil suyo, pero consciente en la transformación del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.